La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, fundada en junio de 1969, tiene por objetivo el apoyar el crecimiento de las micros, pequeñas y La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, fundada en junio de 1969, tiene por objetivo el apoyar el crecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, a través de asesorías y servicios de desarrollo empresarial. Nuestra misión es ayudar a los empresarios a desarrollar sus actividades de manera eficiente, buscando mejores oportunidades productivas. Entre los beneficios para nuestros socios tenemos el Centro de Capacitación, las asesorías gratuitas en el ámbito legal, de comercio exterior, promoción comercial y contable tributaria. Somos uno de los gremios con mayor experiencia en servicios empresariales. Queremos ser tu soporte, tu socio estratégico. Contáctanos y juntos impulsemos la industria nacional. CAPIC se ha consolidado como un aliado estratégico para numerosos empresarios ecuatorianos. Nuestro propósito es impulsar el éxito de nuestros socios y contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Juntos, identificamos las estrategias necesarias para prosperar en un entorno empresarial competitivo, dinámico y en ocasiones incierto. Agradecemos sinceramente a aquellos socios que nos permitieron ingresar a sus empresas, lo que nos permitió diseñar planes a la medida para fomentar su crecimiento, aumentar su productividad y solventar los problemas de liquidez. Con nuestro acompañamiento, confiamos que puedan permanecer sólidos en el tiempo. Nos hemos enfocado en desarrollar programas de alta productividad y eficiencia, con resultados destacados. Hemos ayudado a diversas empresas a lograr ahorros significativos que van desde $20,000 hasta $300,000 al año. La misión fundamental de CAPIC, junto a nuestro directorio y sus colaboradores, es servir. Alcanzaremos el éxito y la prosperidad que buscamos para cada uno. Bueno, muy buenos días, en aras del tiempo de todos y agradeciéndole la puntualidad de estar conectados Hola, el día de buenos hoy. días a todos. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Gracias a todos por unirse a este webinar que se ha organizado junto con Labor Law. Presento a la abogada María José Moreno. Ella tiene un magíster en Derecho Constitucional y especializada en Derecho Laboral Público y Privado. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito laboral del sector público y privado, enfocada en asesoría jurídico-laboral, gestión de talento humano, mediación y resolución de conflictos laborales. Ha desempeñado cargos de liderazgo en varias instituciones públicas donde administró integralmente los subsistemas de talento humano y procesos jurídicos laborales. Actualmente es abogada asociada en la firma Labor Law y asesora laboral en varias empresas privadas y entidades públicas, destacándose en negociación colectiva, reestructuración institucional y cumplimiento normativo. Muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros, compartir este tema tan de suma relevancia en este tiempo. Así que gracias a todos. Buenos días, abogada. Buenos días, gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, darles la cordial bienvenida. Este webinar le hemos denominado Construyendo Espacios Laborales Equitativos, Libres de Violencia, Acoso y Discriminación Laboral. Y el objetivo principal de este webinar es que, en primer lugar, ustedes conozcan, obviamente, los conceptos que están arraigados al nombre que le hemos puesto al temario que vamos a revisar el día de hoy. Y por otro lado, también que ustedes conozcan cuáles son las principales obligaciones que tenemos que cumplir y qué fechas topes tenemos para cumplir con dichos lineamientos otorgados por el Ministerio de Trabajo. Porque nosotros sabemos que obviamente como pequeños, micros, emprendedores o grandes empresarios, una de las cosas que nos está preocupando es que el tiempo que tenemos para dar cumplimiento a lo que varias normativas legales han dispuesto nos queda un poco corto. Pero aquí les vamos a explicar de manera resumida y de manera práctica qué es lo que tenemos que hacer, qué debemos de cumplir y también en estos casos si podemos ser replicadores o no, si es que podríamos tener espacios más abiertos de capacitaciones o en su defecto, qué tipos de programas y planes hay que cumplir de acuerdo al número de trabajadores y a los requisitos dados por el Ministerio de Trabajo. Porque algo que nosotros hemos conversado con la CAPIC y con Mónica sobre todo es que hay
tanta información en redes sociales que muchas veces esto nos está generando confusiones. ¿Qué debo de cumplir? ¿Qué no debo cumplir? ¿A partir de cuántos trabajadores? Soy una empresa muy pequeña porque me toca a mí. ¿Qué es lo que va a pasar después de? ¿Y cuáles son las consecuencias también que podrían producir estos incumplimientos? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a revisar a qué nos referimos con equidad laboral. ¿Qué es la equidad laboral? Y yo les he puesto un gráfico en el que básicamente ustedes ven el, el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre en exactamente el mismo nivel, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de equidad laboral, no solamente vamos a hablar de un tema de igualdad de remuneraciones o igualdad de pago o a igual trabajo, igual remuneración, que son parte de los conceptos que en derecho laboral o cuando ustedes están administrando talento humano, cuando ustedes están en una empresa, han escuchado. Claro, tengo derecho a igualdad de remuneración, tengo derecho a ganar exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros hablamos de equidad laboral, eso embarca mucho más que este concepto. No solamente es la igualdad de pago, no solamente es la igualdad de trato, sino también a un tema de respeto de la identidad, respeto de las personas por sus propias características naturales, físicas, intelectuales, mentales, emocionales, o por el simple hecho de decidir y de tomar decisiones respecto a cómo me autoidentifico, ¿ya? Entonces es por eso que a los trabajadores nosotros tenemos que verlos indistintamente, ¿no? De estas diferencias naturales como un hombre y una mujer, que son exactamente los mismos, sin desconocer que ambos tienen características propias y naturales diferentes, ¿ya? Y eso es otra cosa. El hecho de que el Ministerio de Trabajo y la normativa, como ustedes han escuchado, la Ley de Economía Violeta o la Ley de Igualdad Salarial, hable de la igualdad salarial o la igualdad o la equidad de género, no solamente me está diciendo, bueno, tratemos a todos por igual, porque listo, entonces hagamos programas de capacitación para todos, evaluemos a todos de la misma forma, paguémosle lo mismo, hagamos un sistema de remuneraciones igualitario, evaluemos el desempeño de manera igualitaria con exactamente los mismos parámetros. No, lo que nos está diciendo esta normativa, que más que una normativa de cumplimiento, es una normativa de carácter social laboral, está diciendo, empleadores, un ratito, ustedes han tratado de cumplir con todo lo que dice la ley, pero se han olvidado que hay personas a las que tengo que tener una regla distinta de tratamiento. Y cuando hablo de una regla distinta, vamos a usar un axioma que se utiliza sobre todo, utilizan los jueces garantistas, los jueces constitucionales, y yo sé que no estoy en clases de derecho, pero es importante que sepamos, porque cuando se habla de grupos vulnerables, de adultos mayores, es aquí donde ustedes escuchan mucho el tema constitucional o la gente te dice, es que no respetan mis derechos constitucionales, y es porque lo que se ha dicho es que la igualdad no es suficiente en los espacios de trabajo. La igualdad no termina de cerrar el círculo primordial en el buen trato o en el llamado trato digno. Porque si yo trato a todos por iguales, puedo llegar a tener desigualdades laborales. Y les voy a poner un ejemplo. Ejemplo práctico. Si yo tengo un hijo de 17 años y tengo un hijo de 2 años y a mis hijos le entrego la bicicleta exactamente del mismo tamaño, puede ser que sea una bicicleta mediana, el de 17 sea demasiado alto y no le sirva, y el de 2 años ni siquiera vaya a alcanzar. Yo a los dos les di exactamente el mismo instrumento. ¿Fui igualitaria? Claro que fui igualitaria. Me comporté de manera justa. Di lo que le correspondía y di igualito, con las mismas características. Pero ¿fui equitativa en mi comportamiento? No. ¿Por qué no fui equitativo? Porque no me puse a ver que cada individuo, por su naturaleza, tiene distintas características. El de 17 años no le es suficiente una bicicleta mediana porque ya pasó la medida en la que le servía.
y el de 2 años ni siquiera podrá subirse. Entonces, esos instrumentos igualitarios dados a todos por las mismas condiciones me fueron insuficientes y no satisfacieron las necesidades de cada uno. Lo mismo pasa en la equidad laboral. Si yo tengo trabajadores con distintas características, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, tengo a mujeres con grupos vulnerables o embarazadas o en lactancia, no puedo pretender que sean tratadas igual que aquel hombre soltero que no tiene alguna necesidad de tiempo ni de espacio para poder cubrir con sus obligaciones. Y no nos pongamos tan dramáticos, porque obviamente esos grupos ya sabemos que son grupos vulnerables y de muchísima protección. Pero hablemos de aquellas personas que simplemente tienen características distintas porque sí. Por ejemplo, estamos hablando de que nuestra sociedad ecuatoriana, a los mayores de 40 años, imagínense, 40 años para mí es una edad bastante razonablemente joven, pero sin embargo las estadísticas han determinado que las empresas no están contratando a mayores de 40 años porque los consideran personas maduras, conflictivas y personas que ya están terminando su etapa laboral. Imagínense, mayores de 40 años, a partir de 40 años en adelante. Y por eso se ha desincentivado mucho el mercado de contratación de estas personas y se incrementó y se motivó mucho la contratación de jóvenes a partir de 18 a 39 años de edad. ¿Qué es lo que pasa en ese rango de edad? Efectivamente, están en la mayor etapa de la producción. Yo ya no estoy dentro de ese rango, pero efectivamente sí. Pero también cuando nosotros tenemos un proceso de contratación de una persona de 18, 19 años, también estamos frente a personas totalmente inexpertas. Y algo que ha dicho la equidad laboral como tal y como doctrina es: revisa todos tus procesos internos para ver si efectivamente el tratamiento que se da desde el proceso de selección, desde las características que yo requiero para elegir a alguien que ingrese a un puesto de trabajo, desde la medición de competencias prácticas y competencias conductuales, lo estoy haciendo en aras de poder determinar que existen individuos con características distintas, pero que son primordiales para una mayor convivencia laboral. Por ejemplo, tener a personas de distintas edades, ¿no? Tener al de 18, pero a la vez tener al de 60 años, que quizás ya está cerca de su jubilación, y no estoy diciendo la jubilación patronal, estoy diciendo frente a un retiro normal de vida, pero que con su madurez y con toda esa experiencia podría enriquecer a ese de 18 años que quizás viene con cero aprendizaje o con cero experiencia. Entonces, lo que me dice es: complementemos, porque ahí llegamos a la equidad laboral. Tratemos a esa mujer que quizás necesita un espacio necesario para poder dar de lactar, para poder tener su proceso normal de embarazo. Tratémoslo con cierta flexibilidad laboral. No estamos diciendo que van a dejar de trabajar, no estamos diciendo que es una persona con discapacidad, tampoco es una persona con una enfermedad catastrófica, simplemente es una mujer embarazada que por su naturaleza humana vive distintas emociones, percepciones y consecuencias que le da el embarazo. Y lo que te dice la normativa laboral en aras de la equidad es: si el horario igualitario no me es suficiente para que esa mujer rinda lo mismo, entonces quizás con ella vamos a tener que implementar temas de conciliación laboral, personal y de vida laboral, como por ejemplo flexibilizar el horario, como por ejemplo implementar de manera efectiva el teletrabajo. ¿Por qué? Porque en este caso lo necesito. Si tengo una persona con enfermedades catastróficas que necesita ir a una terapia una vez por semana, una vez al mes, quizás manejar un tema de horarios flexibles. Y con esto, demostrar como empresa o como organización que nosotros no solamente vemos al individuo como un recurso más de la empresa, como un activo más de la empresa, sino que lo vemos como un recurso humano. ¿Ok? Y a eso es a lo que vamos a llegar con el cumplimiento de toda esta normativa. No solamente enfoquémonos en el Ministerio de Trabajo me está pidiendo que vea sobre acoso, discriminación, sobre igualdad, sino que el Ministerio de Trabajo lo que me está diciendo es que de manera progresiva
vaya revisando mi política interna, mi reglamentación interna, para ver si efectivamente hay ciertos ajustes que le podamos hacer a nuestros comportamientos o a la forma de ver a aquellas personas que quizás tienen, mejor dicho, todos tenemos diferencias, características diferenciadoras, y cómo nos tratan, porque todos las tenemos. Yo tengo un hijo de 2 años, habrá uno que tiene alguna enfermedad que está sobrepasando, habrá otro que está bajo el cuidado de un adulto mayor, habrá otro que está como padre pasando la etapa de la adolescencia de sus hijos, habrá otro que emocionalmente no se encuentra de manera estable porque está dentro de un proceso de divorcio, habrá otro que habrá enviudado, habrá otro que se considera o tiene una orientación sexual diferente, habrá otro que por el hecho de ser mujer siempre ha sido discriminado, tratado de manera distinta. Imagínense, todos, absolutamente todos somos distintos. Entonces, eso de alcanzar la equidad es justamente mirar que el individuo tiene todas estas características diferenciadoras y que todos somos distintos. Todos, absolutamente todos. El empleador con su visión, el trabajador con su visión, ambos con un mismo objetivo, manteniendo una relación laboral en la que por un lado pedimos una contraprestación al trabajador, pero por otro lado, el trabajador espera de nosotros obtener una remuneración justa y equitativa. Por otro lado, también, Ramsey Clare dice que la dignidad humana es un derecho que no es algo ni alguien te lo da. La dignidad nadie te la da, sino que es algo que la tenemos y nadie nos la puede quitar, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que la dignidad está intrínseca en el ser humano, está dentro de nosotros. Yo ya la tengo aquí adentro por el hecho de ser simplemente ser humano. Y que el problema sería que en algún momento alguien la vulnere, la quiera quitar o en su defecto quiera tratarme de tal manera en que mi dignidad humana se vea trastocada, atropellada, vulnerada o sienta esa sensación de insatisfacción en el mundo personal, en el mundo laboral y obviamente en la sociedad. ¿Y por qué digo laboral y sociedad? Porque la mayor parte del individuo y de las horas del individuo pasamos en los centros de trabajo. Imagínense que los individuos pasan un rango de 8, se ha determinado, ¿no? De 10 a 12 horas en un lugar de trabajo, indistintamente aquellos que únicamente trabajen 8 horas, aquellos que tengan tiempo parcial, entre otros. Pero nuestro pensamiento está de 10 a 12 horas pensando en qué es lo que vamos a hacer el día de mañana, en cómo vamos a rendir, en el proyecto que tenemos que entregar, o en la parte operativa, si efectivamente va a ir todo mi grupo de trabajo y voy a poder complementar, entre otras situaciones que efectivamente nos determinan que la dignidad humana o el individuo tiene que ser tratado de manera equitativa en los lugares de trabajo porque esa dignidad humana podría estar en riesgo. Y acogiéndome también a lo que dice Mónica en el chat, por favor, cualquier persona que tenga preguntas sobre los temas que estamos revisando, pueden levantar su manito o podrían pedir la palabra o poner sus preguntas en el chat para poderlas absorbiendo si es que obviamente el tema va generando inquietudes o consultas, ¿ya? Cuando hablamos de la dignidad humana, lo que nos dice la normativa es que son aquellas libertades y garantías inherentes en nosotros sin las cuales no podemos vivir de manera digna. También nos dice que tiene como finalidad proteger y promover el desarrollo de la integridad y de la dignidad de todo ser humano para alcanzar el bienestar de las personas. Y también nos dice que aquellos que toda persona posee simplemente por su condición de ser humano, ¿ok? Esto es la dignidad. Y como les decía anteriormente, preocupa mucho el tema de la dignidad y que pueda ser y que seamos objetos de vulneración o de trastocar esa vulnerabilidad, esa dignidad, porque como en el trabajo pasamos la mayor cantidad del tiempo del día que estamos despiertos, ¿no? Y del día productivo, lo que se ha dicho de manera social es, si el individuo pasa mayor tiempo en su trabajo, es el mayor espacio en que su dignidad podría ser vulnerada.
¿A través de quién? No solamente del empleador, porque ya este concepto de que el empleador acosa o discrimina al trabajador ya ha incluso evolucionado. No solamente es así, también tenemos aquellos compañeros de trabajo de exactamente el mismo rango que entre ellos existen hostigamiento, acoso, vulneración o desigualdades sin ni siquiera que el empleador lo sepa o lo haya autorizado o ni siquiera lo promueva. O por otro lado, también puede ser del otro lado. Tenemos aquellos trabajadores u obreros que están bajo la subordinación de alguien, y no lo estoy diciendo de manera despectiva, lo estoy diciendo de manera organizacional, ¿ya? Pero que aquellos trabajadores se ponen de acuerdo a tal punto que te dicen, no, yo no voy a hacer, porque como me cae mal el jefe, entonces yo no voy a producir para que el jefe no sea buen evaluado o para que a este jefe lo saquen o para que a este jefe lo voten, yo no voy a cumplir, me voy a paralizar o voy a empezar a hacer mal el trabajo. Entonces, este concepto de vulneración de dignidad humana es en todos los rangos, en todos los aspectos, y puede ser de manera vertical, es decir, hacia arriba, de manera horizontal, es decir, en igualdad de rango, o también de manera obviamente inferior, de manera vertical hacia abajo. En todos los aspectos, los trabajadores pueden estar, obviamente, comprometidos los trabajadores y los empleadores, porque recordemos que la relación laboral es de ambos, pero podrían estar comprometidos a que esa dignidad pueda ser trastocada. Alguna vez tuve un caso en el que un trabajador en redes sociales se había encargado de divulgar toda la vida de su empleador. Acto seguido, el empleador había sido extorsionado. Tuve también un caso en el que una trabajadora, que era una mesera, empezó a tomar fotografías, enviar, y ella se hizo pasar por un extorsionador para que, ¿por qué? Porque su jefe le retaba y la molestaba mucho. Imagínense ahora lo que estamos sometidos. Entonces, esta regla que, o esta concepción que teníamos antes de es que el trabajador es el punto débil y el empleador es el que acosa, el empleador es el que discrimina, el empleador es el que hostiga, ya no solamente es así. ¿Ok? Y eso vamos a aprenderlo el día de hoy. Ahora bien, esta dignidad y esta preocupación por salvaguardar la equidad de los trabajadores también viene respaldado por el marco legal, ¿no? El marco legal nos ha dispuesto que la Constitución ecuatoriana, en su artículo 11, numeral 2, nos indica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física o cualquier otra distinción. Y cuando nosotros, los abogados, estudiamos esta norma, viene el profesor de Derecho Constitucional y te dice, si se dan cuenta que todos estamos aquí. Y es una realidad. Todos tenemos alguna de estas características diferenciadoras. Porque puede ser que yo en mi tema de salud no tenga absolutamente nada, pero puede ser que yo políticamente piense distinto a mi empleador. O puede ser que yo profese otra religión, entre otras cosas. Entonces, si la Constitución nos está diciendo que todos somos iguales ante la ley y que obviamente todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y por un lado, como empleadores exigimos a nuestros trabajadores o como trabajadores exigimos que nuestros empleadores cumplan con la norma, entonces, obviamente, estos conceptos de hostigamiento, equidad, igualdad, discriminación o inclusive violencia de género no pueden ser parte de una buena convivencia para llegar a una dignidad laboral. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Ok. Entonces, si no, yo voy a hacer algunas preguntitas, ¿ya? Para ver si
sí hemos entendido algunos conceptos. A ver, Alida, ¿qué entendió usted por igualdad y equidad? A ver, si Alida no está, vámonos con Karina. Karina Pereira. Hola, Karina. Tampoco, están tímidos el día de hoy. A ver, vamos con Yulisa. No se Hola, preocupe, Alida. Ajá. buen día, ¿cómo Hola. está, estimada? Saludos, Sandra. Bueno, la diferencia que usted trataba de decir entre lo que es igualdad, tratar a las personas de la misma manera, y la equidad es darle algo justo, pero de acuerdo a los resultados obtenidos. Ok, y de acuerdo a su condición, ¿no? Correcto, sí, de acuerdo a su condición. Muchísimas gracias, Sandra. Y aquí voy a Gracias. terminar con una frase que se las indiqué y era, y que nunca deben de olvidarse, y es tratar a los iguales como iguales y tratar a los desiguales como desiguales. ¿Ya? Parece redundante, pero no lo es. Si veo que algunos individuos tienen las mismas características, les doy lo mismo. Los trato igual. ¿Por qué? Porque no tengo características diferenciadoras. Pero si yo tengo a personas con desigualdad, yo tengo que tratarlos de manera desigual, no para, no para, digamos, le voy a poner bueno en la evaluación de desempeño aunque no haga nada. No, lo que trato de decir es, si es una persona con discapacidad que tiene alguna dificultad o que se demora digamos que se demora un poquito más en hacer una actividad, entonces yo pongo una numeración mayor en quizás su actitud frente a las actividades que realiza. Entonces lo que hago es que esta persona que se encuentra desigual, que está acá, mientras que digamos que al otro que tiene exactamente el mismo cargo está en esta condición, al ponerle esta característica o este puntaje distinto, yo lo que hago es ponerlo al mismo nivel. Y ahí sí yo los puedo evaluar de la misma forma. Y ahí complemento con el axioma que les dije. Trato a los iguales como iguales, pero a los desiguales como desiguales para garantizar oportunidades. Es como que les pongo un escalón para que pueda estar al mismo nivel. Eso es lo que vamos a hacer. No les vamos a dar haciendo, no les vamos a dar evaluando, no vamos a decirles, ah, no ha hecho nada. Tampoco aquellos que son empleadores o que manejan recursos humanos, tampoco tengan miedo frente a tratar a estas personas. Porque también algo que pasa cuando hablamos de equidad y tenemos personas de grupos vulnerables es que hay cierto temor frente a cómo yo me comporto a ese trabajador. Ese trabajador viene con una relación en la que también tiene derechos y obligaciones. Recordemos esto. No hagamos cometer errores también en el tratamiento de estas personas. Ah, es que es una mujer embarazada, entonces no importa lo que haga porque está embarazada. Un ratito, el hecho que sea embarazada no faculta a que esa persona, por ejemplo, no tenga un buen comportamiento laboral, a que esa persona esté insultando, a que esa persona esté hostigando, a que esa persona llegue mal genio y que en razón que porque está embarazada va a tratar mal a la gente. Tampoco. Entonces, no significa que por llegar a la equidad, por no vulnerar dignidades humanas, yo voy a tener que cambiar toda la normativa o no voy a aplicar normativa interna, por ejemplo, no voy a poder sancionar a los trabajadores o no voy a decir que ellos tampoco cometen faltas disciplinarias. Porque yo he tenido varios casos de mujeres, o mejor dicho, de personas vulnerables que han cometido actos atroces de indisciplina y que obviamente han sido sancionados con todo el peso de la ley. No puedo yo hablar de un concepto de equidad cuando tengo a un trabajador con discapacidad física
que ha estado grabando a las mujeres en el baño, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, eso no significa que porque el Ministerio de Trabajo nos ha empezado a exigir estos conceptos de equidad, de tratemos la dignidad humana, de velemos por el trabajador, el empleador, o porque tenemos planes de igualdad o protocolos de acoso, discriminación, no por eso se va a resguardar malos comportamientos, porque en eso la norma no ha cambiado. ¿Ok? Eso sí, quería decirles como a manera de conclusión de esta parte de equidad. Ahora bien, nosotros también, dentro de la normativa, tenemos a la llamada igualdad de género, ¿ya? Se dice que el género es una concepción netamente social para poder identificar a un hombre y una mujer. Así empezó. En la igualdad de género también está empezando a abarcar el aspecto de la igualdad y el respeto a las orientaciones sexuales. Y aquí hemos tenido muchos temas y conversaciones controvertidas y también decisiones de empleadores bastante controvertidas. Hemos tenido, por ejemplo, casos muy famosos como el de una fiesta de Navidad en el que llegaron dos personas vestidas de transexuales y el de recursos humanos dijo que no podían ingresar porque no eran las personas que trabajaban en la empresa. Y el Ministerio de Trabajo sancionó este accionar a pesar de que era una fiesta que era organizada por los trabajadores y que era una fiesta externa a la empresa. Pero llegó a la conclusión que había habido un tema de discriminación por la orientación sexual que tenían estas personas. Entonces, miremos estas experiencias o estos casos como para considerarlos en el tratamiento que nosotros podemos dar a los trabajadores. También hemos tenido casos, ya voy a leer su comentario en el chat, Karina, pero también hemos visto casos en el que personas han exigido que la empresa les dé el baño. Por ejemplo, si yo me considero del grupo LGTBI, he pedido que me den el baño de hombres porque yo me siento acosada de estar en un baño de mujeres, por así decirlo. Hemos tenido algunos casos en los que no ha prosperado, en otros en el que a través de una mediación se ha podido solventar y en el que se ha podido determinar, digamos que, un acuerdo entre trabajadores y empleadores que han tenido estas peticiones de requerimientos bastante especiales. Karina dice, buenos días, ¿qué se puede hacer cuando un trabajador, puesto recursos humanos, se le permite salir a retirar a su hijo al maternal en horarios laborales, pero cuando otro trabajador ha pedido permiso para una emergencia médica de un familiar, la persona de recursos humanos se lo carga a vacaciones? A ver, aquí depende mucho, esta pregunta depende mucho, porque si ustedes me preguntan aquí, lo que yo haría es un tema de flexibilización de horario. A ver, el que sale a ver a su hijo al maternal, si se ausenta 1 hora, yo lo que haría es incrementar las horas de trabajo. Ya no trabaja hasta las 5 de la tarde, sino que trabaja hasta las 6. Soy empático, soy flexible, estoy dando condiciones de conciliación laboral y personal, pero a su vez también estoy respetando que el horario de trabajo sea las 8 horas efectivas. Ahora, si hay una persona con una emergencia médica de un familiar, yo lo que siempre digo es que esa emergencia familiar sea, sobre todo cuando es un tema médico, sea comprobable, porque también tenemos abusos de varios casos en el que efectivamente no es un familiar directo o nunca hubo un permiso o nunca hubo un tema de internamiento en un hospital y vemos que efectivamente el trabajador simplemente se fue porque, no sé, su familiar tenía un dolor de barriga y tampoco lo justifica. Entonces, hay ciertos aspectos, pero si en su defecto esa emergencia médica es un tema de traslado a un hospital o una descompensación o algo que el trabajador pueda traer, un certificado médico de presentación o de internamiento, eso sí faculta para que, en este caso, recursos humanos, más que cargarlo a vacaciones, pueda tener una política de flexibilización horaria. ¿Ok? Sin embargo, en estos dos casos sí debo de decir que esto queda muy a criterio del empleador. Y sí sería súper importante que justamente en estos espacios que estamos teniendo, ustedes piensen en estas políticas internas de flexibilización para que, como en el caso que está contando Karina, no se vea digamos que esta insatisfacción de desigualdad de trato, sino que más bien
para todos los casos se puedan medir y hayan alternativas de flexibilización laboral. ¿Ok? Marcela. Sí, buenos días. Bueno, también, justo también estoy yo con ese tema en la empresa porque quizás en nuestros casos hemos sido muy flexibles y claro, alguien dice, tengo una emergencia, una diligencia personal y nosotros le decimos, ok, te damos el permiso, sales las 2 horas y luego las recuperas durante la semana. Pero ¿qué es lo que también pasa? Que es por eso que vamos a empezar a cargar con vacaciones, que el tema de tenemos vacaciones acumuladas. Entonces, eso hay que tener también en consideración, porque, digamos, puede ser que esta persona durante el año tenga, no sé, me invento, 20 horas de permiso que ha tomado, pero y tiene, no sé, unos 15 días de vacaciones, o no, 7 o no sé cuántos días de vacaciones que tiene por tomar. Entonces, también en ese caso, pues, claro, yo entiendo que hay Nunca toma permisos que vacaciones, sino que siempre lo hace recupera, ajá. correcto. Entonces, claro que yo sé que hay permisos que uno tiene que obligación de dar, como para citas médicas en el IES, temas judiciales, eso se tiene claro, pero temas como yo le digo, calamidades domésticas y cosas así, a veces uno tiene la flexibilidad porque entiende la situación del otro, pero también hay que tener en cuenta el tema de las vacaciones, porque eso luego se dilata y luego cuando por A o B motivo salen, hay que pagar una liquidación inmensa. Correcto, y de hecho, Marcela, justamente yo estaba diciendo eso, y es que depende mucho, eso depende mucho de una política interna, porque también puede haber el abuso por el otro lado. El trabajador siempre me está pidiendo, y me ha pasado cuando yo he manejado recursos humanos, siempre me pide permisos de emergencias el día viernes a las 3 de la tarde para irse más temprano, o antes de un feriado, o después de un feriado. Entonces, ¿cómo así frente a unos sí les doy permiso y a otros no? Entonces, justamente estos temas vienen a generar temas de sensación de desigualdad con los trabajadores. Pero si yo tengo una política clara, como por ejemplo, Marcela dice, yo realmente cargamos a vacaciones porque son temas personales y porque realmente no me sirve que el personal se me quede de 5 a 6 de la tarde por un tema de seguridad, porque no hay quien controle el trabajo, porque no hay nada que hacer. Entonces, yo genero una política igualitaria de cargar permisos a vacaciones. Pero eso es lo importante, que sea una política igualitaria. Pero si empiezo a tratar a unos de una forma y a otros de otra forma, a unos les genero una política, a otros digo que no, o lo que se suele hacer, ¿no? Repetimos lo que escuchamos. Es que dicen que hay permiso, es que dicen que es legal que yo recupere. ¿Quién dice? Eso es un tema interno. Y como yo siempre digo, esto debería estar claro. Una política interna de vacaciones que la pueden generar ustedes y la pueden socializar con sus trabajadores o por otro lado tenerlo en el reglamento interno. ¿Ya? O si no lo tengo en mi reglamento interno, genero una política, la comunico y punto. Y se cumple. Y recursos humanos lo hace cumplir. Porque también ahí es un tema, ¿no? Y el jefe inmediato también. Porque a veces recursos humanos tiene una política, tiene un reglamento interno maravilloso. Pero ¿qué pasa? El jefe inmediato le da permiso, le da una flexibilidad oral, y en un departamento se comportan de una forma y en otro de otra. Entonces, vienen las desigualdades, la sensación de desigualdad laboral, ¿ok? Ahora bien, estos temas de igualdad, ¿ya? Y estos temas de manejar a la igualdad para poder alcanzar la equidad, que digamos que es nuestro norte, hacia dónde miramos, generaron reformas e implementaciones al Código del Trabajo. Las obligaciones del empleador cambiaron y se incrementaron. Por ejemplo, se incrementó el tema de igualdad de remuneraciones y es que a igual trabajo, igual remuneración y que sobre todo se revise un tema remunerativo interno, porque tenemos clarísimo y es que no todo el mundo gana lo mismo. Eso lo tenemos claro. Pero hay que empezar a generar acciones para corregir esto, porque en algún momento hay herramientas que ya existen, que tienen los trabajadores para poder denunciar temas de desigualdad de remuneración. ¿Ya? Entonces, hay que considerarlo y hay que manejarlo un poquito con pinzas o por lo menos empezar, como yo digo, a generar acciones para ver que yo estoy mejorando en estos aspectos, sobre todo si tengo desigualdades remunerativas terribles. Me llamo asistente y tengo 5 remuneraciones al mismo cargo de asistente. Y ni siquiera es que tengo perfiles diferentes, sino que simplemente hemos puesto a dedo la remuneración. ¿Ya?
También, por otro lado, el Ministerio de Trabajo, con la reforma que hubo, ha generado la obligación de tener canales de denuncias a partir de 25 trabajadores, un canal de denuncias para temas de acoso laboral sexual y discriminación en razón del género, ¿no? Esto de aquí, ¿quién lo va a manejar? Depende. Si su empresa cuenta con el departamento de trabajo social, podría ser trabajo social. Si cuenta con médico ocupacional, podría ser el médico ocupacional. Si todo lo hace recursos humanos, lo podría hacer recursos humanos o en su defecto un delegado. No dice quién lo va a manejar, ¿ok? Y eso es uno de los mitos también que hemos escuchado en redes sociales o algo que es que tengo que tener o tengo que contratar. No, lo que se está diciendo es debe de existir un canal de denuncias, ¿ya? Luego viene lo del protocolo que ya también les voy a explicar. Sobre el acoso y la discriminación laboral, ¿ya? Aquí hay una diferencia, pero a la vez hay muchas similitudes, porque el acoso y la discriminación, para nuestra normativa legal, el tratamiento es el mismo y el efecto de existir acoso y discriminación también lo es, tanto para trabajadores como para empleadores. El efecto sancionatorio es igual, si hay acoso o hay discriminación. El único que difiere un poquito es el tema del acoso laboral sexual, obviamente porque el acoso sexual también es un delito, ¿ok? Que ya vamos a diferenciar. Pero de ahí el acoso y la discriminación lo voy a manejar de manera igualitaria, con el mismo protocolo, y de hecho el Ministerio de Trabajo tiene un acuerdo ministerial que regula el procedimiento para atender denuncias de acoso y discriminación. La sanción es exactamente lo misma, 20 salarios básicos unificados en el caso que se compruebe que el empleador acosa a su trabajador o que se ha permitido un acto de acoso y discriminación en los centros de trabajo. Porque el acoso y la discriminación tienen una característica particular y es que puede ser por acción o por omisión. Por acción es que el empleador lo haga o un trabajador lo haga hacia otro, ¿no? Y por omisión es que nadie haga nada frente a un claro acto de acoso y discriminación. Y eso también se sanciona y nos volvemos acosadores y discriminadores por omisión. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Listo. Ahora bien, vamos a diferenciar los conceptos. Cuando yo hablo de acoso, es toda acción u omisión o amenaza contra la dignidad de las personas y la norma dice de manera única o repetida o continua que tiene la intención de irrogar daño, maltrato, humillación o perjuicio en la salud mental de los trabajadores para que piensen que lo mejor que les puede pasar es desvincularse de su lugar de trabajo. ¿Ya? Este acoso podríamos tenerlo como sinónimo del llamado hostigamiento laboral. Solamente que el hostigamiento se dice que es más continuo, mientras que el acoso son todas estas acciones que podría ser una sola vez. Si mi jefe me empieza a acosar sexualmente con una sola vez que me toque la pierna, basta y sobra para decir que estoy siendo acosada sexualmente. No necesita tocarme 2 veces, no necesita hacerlo 3, 4 veces. No necesito yo tener mayores insumos, porque lo hizo una vez. Por eso es que el acoso se lo ha determinado como manera única o repetida. Frente al tema del acoso, tenemos digamos que un acápite por fuera, que es el acoso sexual. En el acoso sexual, la obligación del empleador es dar acompañamiento a la víctima para que ponga las denuncias ante la Fiscalía General del Estado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Fiscalía actúa y revisa, obviamente, si es un delito o no, y qué tipo de delito, y qué tipo grado del delito hubo, si fue una tentativa de acoso, si fue un acoso, si en su defecto fue una violación, estupro u otras, digamos que clasificaciones de delitos sexuales que hay.
La discriminación es cualquier trato desigual, exclusión o distinción hacia una persona basada en su comportamiento, características físicas o condición, ¿ya? En la que yo le impido o altero el ejercicio normal de sus derechos o de sus funciones. Es que vamos a hacer un proceso de ascenso, pero solamente que participen hombres, porque si ascendemos a una mujer puede que quede embarazada y la verdad es que yo no quiero mujeres embarazadas en mi empresa, ¿ya? Esto pasamos muchísimo las mujeres en el rango de 30 a 39 años de edad. Ahora está un poquito más, 30 a 42 años, que son edades reproductivas. Entonces, ahí viene un tema discriminativo. O que todas las jefas sean mujeres, porque las mujeres son más ordenadas o las mujeres tienen más características o competencias de ser líderes, mientras que los hombres no. Entonces, no le voy a dar oportunidad a los hombres y cuando yo reviso mi nómina de trabajadores, tengo 80 obreros y tengo 5 analistas mujeres. ¿Por qué? Porque al hombre yo lo veo como el obrero y a la mujer la veo como jefa. También aspectos discriminatorios. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ok. Ahora bien, por otro lado, existe la norma para la prevención y atención a todos los casos de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado, que salió a través del Acuerdo Ministerial número MDT 2025-102, que nos ha dado muchos dolores de cabeza, que yo sé que todos ustedes han estado corriendo, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero también es parte de esas obligaciones laborales. Y aquí yo les voy a resumir cuáles son los cumplimientos obligatorios en materia de igualdad que tenemos. En primer lugar, el plan de igualdad. Empresas que tengan a partir de 50 trabajadores o más, conforme a la Ley Orgánica de Economía Violeta, deben elaborar y registrar su plan de igualdad ante el Ministerio de Trabajo, la plataforma SUD, y tiene una duración de 4 años. El plazo máximo de registro es hasta el 31 de diciembre del 2025. Si no han cumplido, todavía están a tiempo. ¿Ok? ¿Qué puede pasar si no lo hago? Las sanciones van a partir de 20 salarios básicos unificados. A partir de enero y de febrero del 2026, los inspectores de trabajo ya tienen listas la forma de inspecciones en las que van a solicitar el plan de igualdad y también van a solicitar a aquellos que ya tienen registrado su plan de igualdad con anterioridad al 31 de diciembre de 2025, van a solicitar el avance del plan de igualdad, qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido en el porcentaje y obviamente demostrar este cumplimiento. Por otro lado, respecto al protocolo de prevención de acoso, violencia y discriminación, es a partir de 2 trabajadores. El acuerdo ministerial MDT 102-2025 habla sobre la elaboración e implementación de protocolos internos obligatorios para la prevención y atención de estos casos. El Ministerio de Trabajo al principio dio un rango de 60 días, luego amplió el plazo, pero aquí algo que no se compliquen, el plazo máximo de registro en la plataforma es hasta el 20 de noviembre del 2025. El Ministerio de Trabajo generó un formato, ¿ya? ¿Qué es el protocolo? Esto, cuando hablan de protocolo, consejo, trabajenlo con el equipo de seguridad o de salud ocupacional que maneje su empresa. ¿Por qué? Porque el protocolo es los pasos a seguir, ¿ya? Que yo ya tengo en mi programa de prevención de riesgos. Es qué va a pasar si una persona sufre de acoso, violencia y discriminación, que normalmente está relacionado a mi programa de prevención de riesgos psicosociales. Y aquí hay una identificación de varios ejes. ¿Cuáles son los canales de denuncias? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cuáles van a ser las políticas de socialización hacia los trabajadores? ¿Cuáles son los pasos a seguir ya uno a uno? Mi flujo, mi diagrama, ¿no? Yo sufro de acoso, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién va a atenderme mi caso? ¿Quién lo va a hacer respetar o no? Entonces, el protocolo, en otras palabras, es esos pasos a seguir uno a uno de lo que va a pasar o de lo que tiene que hacer el trabajador. Y es importante que este protocolo sea socializado con los trabajadores. Dice Sandra, estimada, si hay un trabajador no se hace. A ver, esta es una pregunta que he generado, me la han hecho varias veces, porque inclusive algo que he visto en redes sociales, que es que hasta los trabajadores domésticos, a las trabajadoras domésticas hay que hacerlas. A ver, el acuerdo ministerial me dice que
se debe cumplir con los trabajadores y me habla de manera en plural, no me dice con el trabajador. Entonces es por eso que nos atrevemos a decir que es a partir de 2 trabajadores en adelante, porque efectivamente yo a partir de un trabajador, yo no tengo mayor cumplimientos en temas de seguridad y de salud ocupacional, es la realidad. Ahora, si ustedes lo hacen, no está mal, lo pueden hacer y lo pueden registrar. Pero algo que hemos escuchado de manera interna en varias conversaciones con el Ministerio de Trabajo es que el Ministerio de Trabajo lo que ahorita está haciendo, a ver, a partir de 10 trabajadores no va a ser ni siquiera, no va a haber excusas, pero con menos de estos lo que se está haciendo es como una socialización para que, y se van a otorgar prórrogas para que el empleador vaya cumpliendo y lo vaya haciendo. Entonces, yo sí quisiera decirles un poco a manera de conclusión y es que estas son medidas progresivas, ¿no? Yo las voy haciendo para mejorar mis espacios de trabajo. Y el Ministerio de Trabajo está muy enfocado en eso, en no tanto ser un ente sancionador, sino un ente que vaya generando estas acciones de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de esto el Ministerio de Trabajo tendrá que informar a la Organización Internacional del Trabajo todas y absolutamente todas las normativas y todo lo que ha hecho en pro de mejorar y cuántos empleadores han cumplido, cuántos están por cumplir, a cuántos se les ha dado prórroga, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente a las grandes empresas también, cómo se los ha sancionado. Entonces, este protocolo tiene que ser socializado con los trabajadores. Las capacitaciones obligatorias, ya, esto sí es a partir de una persona, porque el Ministerio de Trabajo ha sacado 2 acuerdos ministeriales que me obliga a capacitar a todos mis trabajadores por 50 horas. ¿Cuáles son esas 50 horas? La primera es capacitaciones en igualdad salarial por 40 horas, obligatorio para todos los trabajadores, desde el gerente hasta el obrero, todos los que estén en nómina. En el marco de la Ley Orgánica de Igualdad Salarial y el Acuerdo Ministerial MDT 006-2025, la capacitación integral obligatoria dirigida a todos los trabajadores con el fin de garantizar la equidad salarial y el cumplimiento normativo. El plazo máximo es anual y se debe de realizar hasta el 31 de diciembre de cada año. Aquí van 40 horas. Por otro lado, la segunda capacitación obligatoria es sobre erradicación de la discriminación por edad. Son 10 horas obligatorias para todos los trabajadores, conforme a la Ley Orgánica Reformatoria sobre Discriminación por Edad en el Sistema Laboral, capacitación integral obligatoria dirigida a todos los trabajadores para prevenir sesgos en procesos de selección, ascenso y permanencia laboral. ¿Qué quiere decir? Que mi trabajador debe de contar con 2 certificados o con uno de 50 horas que me indique que se capacitó en temas de igualdad salarial y que se capacitó en temas sobre erradicación de discriminación por edad. Algo en la parte práctica que sí les quiero sugerir es que estas capacitaciones hay que manejarlas con pinzas. Por la complejidad de los temas, por la información que se puede llegar a dar y obviamente por lo que eso podría generar en mis trabajadores. Si nosotros solamente capacitamos en igualdad salarial y en erradicación de discriminación por edad, en 50 horas es muchísimo y vamos a tener muchas inquietudes de los trabajadores. Entonces, aquí sugerencias es hablar sobre igualdad de manera general, obligaciones, prohibiciones, revisar su normativa interna y hacer capacitaciones de forma personalizada para que se pueda tratar con pinzas o se pueda ver aquel personal que requiere o que pueda ser un poco más sensible en tocar estos temas, ¿ya? Entonces son sugerencias prácticas que les puedo dar en aras a la experiencia a estas capacitaciones que ya se han ido dando. Sandra pregunta, ¿el responsable del protocolo puede ser el empleador y o puede ser una persona externa como el contador? El responsable del protocolo puede ser, si ustedes me preguntan, debería de ser una persona que esté afiliada a la empresa. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero después sancionar a esa persona por no haber cumplido el protocolo, ¿cómo lo hago si es externo? Entonces, no, a menos que sea el encargado de seguridad y salud ocupacional, que yo lo tengo contratado y que en mi contrato le estoy diciendo que él será responsable de manejar el protocolo de casos de acoso, discriminación y violencia. Quizás ahí. ¿Por qué? Porque la relación es
digamos que más acorde. O también que yo contrate un psicólogo especializado en estos temas. Ahí sí, o un trabajador social. Pero un contador, por ejemplo, no. ¿Ya? Entonces, respecto a ver, alguien más me hacía una pregunta. Sí puede ser el empleador, sí, claro. El empleador siempre. Recuerden que el empleador lo único que hace al contratar trabajadores es delegar su responsabilidad, pero el empleador es el responsable de todo. ¿Ok? Bueno, en todo caso, estas son las obligaciones que tenemos, las sanciones que podría poner el Ministerio de Trabajo, esperemos que sean sanciones de carácter social, digamos, en primer lugar, buscar esta socialización. Traten de no escuchar mucho redes sociales, o sea, me refiero, hay mucha información muy buena y valiosa en redes sociales. El problema es que se repite mucho y a veces con muchos errores. Traten de mantener espacios de capacitación y de actualización de personas realmente que estén, digamos que inmiscuidas en estos temas, que tengan experiencias especializadas en estos temas, ¿ya? Más o menos como un doctor, no voy a ir a un doctor general, sino que voy a ir a un doctor específico. Lo mismo pasa en estos temas laborales. Entonces, busquen empresas serias de capacitaciones, así como tienen ustedes la posibilidad de ser socios de la CAPIC. Hablen con Mónica si ustedes están interesados en capacitaciones o en su defecto, busquen mecanismos especializados. Porque como les decía, hay temas tan sensibles que podrían generar tantas controversias que al final de cuentas, en vez de cumplir con una obligación, se me va a convertir en una contingencia laboral, que no es el caso, ¿ya? Entonces, digamos que las manifestaciones asertivas y la capacitación asertiva va a ayudar mucho a hacer un espacio de socialización hacia mis trabajadores, a hacer un espacio en el que yo me voy a poner una camisa de fuerzas porque voy a dar una información que me va a generar alguna revuelta interna. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Marcela. Sí, estas capacitaciones, digamos, si no hay, por ejemplo, donde yo estoy están afiliadas 6 personas en el IES, Ujú. ya, y como tal, no hay un protocolo o un programa de salud ocupacional, no hay eso. Entonces, estas capacitaciones que son obligatorias dentro de la empresa, ¿quién las puede dar o tiene que ser sí o sí un profesional capacitado en esto? A ver, Entonces, en el caso de Marcela, que tiene 6 personas, ella tiene que cumplir con el protocolo, ¿ya? El protocolo es uno, tiene el formato del Ministerio de Trabajo, si ustedes lo pueden hacer de manera directa, bienvenido sea. Si quieren contratar a un experto que lo haga, también lo pueden hacer, ¿ya? Eso depende mucho de ustedes también, o de la experticia que tengan en estos temas. Las capacitaciones, que sí les sugerimos nosotros, que sean con centros de capacitaciones especializados, no en aras de hacernos propaganda como CAPIC, sino en aras de, primero, los temas que se están tratando. Créanme que he revisado muchas propuestas de capacitaciones, inclusive capacitaciones que están pregrabadas, en las que empiezan a hablar de igualdad, en las que se hace un tema tan, digamos que tan abierto al público sin ver la necesidad propia de cada empresa, que como les decía, puede generar temas de mucha controversia. Entonces, algo que yo les sugiero, a ver, la normativa lo que ha dicho es, se tienen que capacitar con organismos especializados de capacitaciones, centros especializados de capacitaciones como, por ejemplo, cámaras de la pequeña industria, como organismos especializados que estén acreditados por el Ministerio de Trabajo, son las sugerencias que yo les puedo dar. Ya sobre cualquier profesional, la verdad es que no es la recomendación que yo les puedo dar, ¿ya? No porque no lo puedan hacer, sino que porque si ustedes me preguntan si la empresa que les va a dar la capacitación cuenta con el permiso de operación para ser un capacitador especializado que está acreditado por el MDT o que cuenta con la actividad económica en capacitaciones, ¿ya? Como fundaciones, organismos, asociaciones o organismos estatales, es distinto el efecto que pueda llegar a tener.
Entonces, normalmente, estos centros de capacitaciones, nosotros tenemos que cumplir con normativas que nos dan porque pasamos por un proceso de evaluación también y de auditoría interna. Entonces, no vamos a dar cualquier cosa, ya, esa sería la respuesta. Entonces, por ahí sí les digo que traten de medir muy bien esto. Me dice María Fernanda, estimada, y si la empresa tiene un trabajador hay que realizar el protocolo de seguridad y salud. Justamente eso había contestado, el acuerdo ministerial me habla de trabajadores. Entonces, si me habla de trabajadores, yo entendería que es plural y podría pelear en el caso de que me quieran imponer una sanción. Pero si no queremos pasar por este proceso, sí lo podemos hacer. Ya ahí, si tienen un trabajador, yo les sugiero que cojan el formato del Ministerio de Trabajo. Si ya tienen el SUT, saquen el SUT, traten de llenarlo, algo muy básico, ¿ya? Porque realmente no necesitan de mayor experticia al ser un trabajador. Buen día, con una empresa sin fines de lucro que solo tiene 3 trabajadores, asistente contable, relacionista pública y jefe comercial, ¿cómo puedo hacer para que haya responsable de cumplir todo esto, ya que la nómina solo se lleva por fuera? Tiene una nómina externalizada, Sandra. Ok, para que se cumpla todo esto, entonces si usted tiene recursos humanos externalizados, le deberían de dar un servicio de cumplimiento de normativa laboral, algo muy básico, ya, que es lo que normalmente una empresa externa lo hace. Ya, por ejemplo, nosotros como Labor Law, ya no como CAPIC, sino como Labor Law, nosotros lo que hacemos es irle diciendo qué normativa tiene que ir cumpliendo y ver si efectivamente dentro de su SUT o dentro de sus sistemas IES, Ministerio de Trabajo cumple o no. O si no, dar un acompañamiento, ¿no? Y hacernos responsables en caso de que haya una inspección, que venga el IES o que venga el Ministerio de Trabajo a exigirle algo. O sea, es un tema más bien preventivo, entonces, y de revisar que usted vaya cumpliendo con todo. Entonces, en temas, sí, Sandra, de seguridad y salud ocupacional, a menos de 10 trabajadores hay un tema de cumplimiento mínimo de prevención de riesgos laborales, que sí sería bueno que usted lo tenga, porque esa es una exigencia que pone el decreto 255 que maneja el tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, eso sí sería bueno que, que lo, que lo cumplan, ¿no? En temas de seguridad y salud ocupacional, las sanciones son mucho más fuertes, es más, las sanciones pueden llegar a ser hasta clausuras de los establecimientos. Entonces, por eso es que esta materia, ustedes ven que ha incrementado mucho su oferta porque las sanciones son más altas. Además que el IES también está atrás de nosotros con glosas e inspecciones bastante continuas, ¿sí? Bueno, en todo caso, habiendo absolvido todas sus preguntas, espero que este espacio y esta conversación que hayamos tenido el día de hoy les haya servido para aclarar un poquito los conceptos de equidad, los conceptos de igualdad, acoso, discriminación y por otro lado, cuáles son aquellos cumplimientos de carácter obligatorio que tenemos que cumplir hasta el 31 de diciembre de manera anual. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación. Gracias, gracias, Sandra. A todos, muchísimas gracias. Listo, abogada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente charla. Creo que nos llevamos bastante conocimiento y aclarado muchas dudas que tenían también los participantes. Así que los invitamos a que se nos unan en nuestras próximas capacitaciones. La información va a ser enviada a las personas que se registraron a sus respectivos correos. Y cualquier consulta o asesoría la pueden hacer directamente con la abogada María José Moreno. Sí, Muchísimas ustedes le gracias, piden el abogada. contacto a Mónica y estamos para servirles. Sí, creo que hay Pasen una bien. última pregunta aquí que nos plan de mí. No sé si esto lo podemos responder para terminar. Sí, la ingeniera Sandra me pregunta, ¿el reglamento de prevención de riesgos laborales por día tiene una fecha de entrega? Las empresas que tienen menos de 10 trabajadores tienen que cumplir con un plan mínimo de riesgos laborales, que es como si es que fuese un reglamento, pero se llama plan mínimo de riesgos. Listo, abogada, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Que tengan buenos días. Buenos días.